Es un agrado estar con ustedes nuevamente. Continuamos trabajando en cuáles son esas etapas en que ha de crecer el carácter nuestro, el carácter de Cristo en nosotros. Y vamos a orar antes de comenzar pidiendo al Señor su espíritu de revelación y de sabiduría. Sin la obra del Espíritu Santo en nosotros nada podremos entender ni nada podremos ver de los principios que Dios tiene detrás de lo que vamos a revisar en sus escrituras en el día de hoy. Vamos entonces a orar antes de comenzar con el tema que nos corresponde. Los invito a que cierren sus ojos y en esa conciencia de la presencia de Dios que está dentro de cada uno de nosotros, ante esa presencia de Él, expongamos nuestro anhelo de este día con palabras. Unamos nuestra fe en creer que lo que estamos anhelando es de acuerdo a la voluntad de Él y que Él nos responderá con un así sea. Y cuando Él dice así sea, las cosas son hechas y existen. Y entonces el Espíritu Santo podrá traerlas a la realidad nuestra. Padre nuestro, eres tan bueno, eres un Padre maravilloso que estás preocupado por cada uno de nosotros, tanto que conoces cuáles son nuestras necesidades antes de que te pidamos. Sabemos también que tu poder no tiene límites para suplir a cualquier necesidad, sin importar la dimensión que ella tenga. Y eso nos da confianza, seguridad, y podemos entonces buscar la ternura tuya, Señor. Te damos gracias porque el primer anhelo de tu corazón es que seas conocido como ese Padre bueno y como ese Padre que tiene la capacidad para satisfacer a toda necesidad. Eres un Dios maravilloso que aprovechas cada oportunidad en que hay necesidad para manifestar tu gloria, manifestar tu poder, manifestar tu reino en nosotros. Sea hoy una oportunidad más ante nuestra necesidad de revelación, de sabiduría dadas por tu Espíritu. Sea esta una oportunidad para que manifiestes tu gloria sobre todos y cada uno de nosotros. Alumbra los ojos de nuestro hombre interior y alumbra la palabra, Señor, para que podamos ver espiritualmente y podamos oír y entender. Bendito seas. Damos gracias por el así sea que tú das a este anhelo y sabemos que está ordenado arriba en los cielos, que es un hecho eterno y ahora creemos que el Espíritu Santo trae ese hecho eterno para hacerlo una experiencia personal en cada uno de nosotros hoy. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenida a la luz que nos das, bienvenido a los ojos abiertos, alumbrados y los oídos que escuchan lo que el Espíritu quiere decirnos en el día de hoy. Bendito seas por ello, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, oh Dios. Hemos venido hablando de que Dios nos pide que estemos añadiendo con toda diligencia aquellas características que conforman la persona de Cristo, el carácter de Cristo. Y vimos que Dios pide que a la fe hemos de añadirle virtud, o sea, hemos de añadirle ese poder que Dios mostró en el momento en que nos engendró de Él, en que puso la vida de Él en nosotros. Y ese poder nos permite obedecer de manera que nuestra fe sea una fe obediente. Entonces dice que a la fe debemos añadirle virtud, poder. A la virtud hemos de añadirle dominio propio. Al dominio propio hemos de añadirle paciencia. A la paciencia hemos de añadirle piedad. Y hemos visto que la piedad es la verdadera adoración y nos detuvimos y creo que vimos ahí cosas muy valiosas. Sé que su corazón tomó porque las entendió y se adueñó de ellas. Y dice que a la piedad hay que añadirle amor fraterno y al amor fraterno hay que añadirle el amor ágape, que es el amor de Dios. Eso es lo que el Señor nos comienza diciendo aquí en 2 de Pedro capítulo 1, como está en el escrito que nos corresponde hoy. 2 de Pedro 1, verso 2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. O que la gracia y la paz se derivan de ese conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo, de la obra de Él. Ahora, ese conocimiento viene debido, y lo buscamos con anhelo, debido a que huimos de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones, o sea, de todo deseo desordenado, carnal, egoísta, oscuro y de tinieblas. Dice, por eso mismo, debido a que huimos
y estamos buscando la gracia y la paz que nos da el conocimiento de Dios. Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir, y hemos estado añadiendo, como dijimos al comienzo, y hoy lo que debemos entender para añadir es a la piedad, agregarle afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Vamos a ocuparnos de estos dos últimos elementos y vamos a ver algunas perlas maravillosas que son para nosotros, son para ti hoy. La cúpula de la corona de todo el edificio, ese edificio construido desde la base que es el Señor Jesucristo como la piedra fundamental. Luego viene la fe, esos hechos eternos que Dios obró para salvarnos, para rescatarnos y podernos darnos la vida de Él. A esa fe, que es como el fundamento, entonces se agregó virtud, o sea, la obediencia, se agregó dominio propio, se agregó paciencia, se agregó piedad. Y ahora a ese edificio debemos agregarle en su cúpula, en su terminación, estas dos grandes cualidades, el amor fraterno y el amor ágape. La lengua griega es una de las más ricas y tiene una facultad sin rival para expresar los diversos matices del significado de un concepto, porque dispone de series completas de palabras para ello. Por ejemplo, mientras el español dispone solamente de un vocablo para expresar toda clase de amor, el griego tiene por lo menos cuatro vocablos. Entonces vamos a comparar esos vocablos y ellos nos van a dar la diferenciación entre los diferentes afectos que puede tener el ser humano. El primer vocablo que usa el griego es la palabra eros. El sustantivo es eros y el verbo es eran. Se usan principalmente para denotar el amor entre los géneros, entre los sexos. Son palabras que se emplean con relación al amor físico, al amor sexual. Estas palabras no aparecen en absoluto en el Nuevo Testamento. O sea, el concepto de eros, de atracción entre géneros, entre sexos, no aparece en ninguna parte en el Nuevo Testamento. Pero a nosotros nos sirve entender que en el español, como tenemos solo una palabra, a la atracción sexual y a todo este campo sexual le decimos amor. No podemos diferenciar porque usamos una misma palabra para determinar tantos aspectos diferentes de los afectos que hay en el ser humano hacia otros y hacia otras cosas. Entonces, eros no está contemplado en la Biblia, pero debemos entenderlo, que existe y que los griegos lo denotan con esa palabra. Muy bien. Tenemos una segunda palabra que es la palabra estorge. El sustantivo es la palabra estorge y el verbo es estergein. Tienen que ver especialmente con los afectos familiares. O sea, nosotros en español no decimos yo siento un gran estorge por mi papá. Yo siento un gran estorge por mi hermano. El estorge que tengo por mi madre es muy grande. No tenemos esa palabra para hablar del afecto entre lazos familiares. ¿Qué le decimos nosotros? Igualmente que en el caso anterior decimos amo a mi mamá, amo a mi papá, amo a mi hermano. Entonces, fíjense que el español tiene una deficiencia, para decirlo así, en este concepto que es tan importante. Por eso necesitamos echar mano del griego y poder en nuestro corazón tener una diferenciación también clara y poder entender de qué está hablando la palabra cuando dice que añadamos a nuestro carácter el afecto fraternal y el amor ágape. Su uso regular describe fundamentalmente el amor de padres a hijos y viceversa. Miren que está casi limitado, está confinado a ese tipo de relación. Estas palabras no se encuentran en el Nuevo Testamento excepto el adjetivo filostorgos, que aparece una vez en Romanos 12:10, el gran capítulo que Pablo dedica a la ética y que la versión Reina Valera de 1908 traduce amor fraternal. Esto es muy sugestivo porque denota que la comunidad cristiana no es una sociedad, sino una familia. O sea, si el apóstol Pablo está hablando allá de un amor fraterno entre los miembros de la congregación, los miembros del cuerpo de Cristo, pues está indicando que realmente el cristianismo es una familia alrededor de la paternidad que nos ha dado el Padre Celestial, a todo y a cada uno. Filia, que es ese amor fraternal, dice acá, se usa esta palabra para denotar el amor entre amigos o entre esposos. Observen que el estorge está confinado a padres e hijos y viceversa. Ahora encontramos que la filia o amor fraternal
son palabras que están confinadas básicamente al afecto, amor entre amigos o entre esposos. Son dos palabras, el sustantivo filia y el verbo philein. Estas palabras tienen en sí todo el calor del auténtico afecto y el auténtico amor de unos para con otros, en lo que se refiere al afecto entre amigos y a lo que se refiere al afecto entre esposos. La mejor traducción de la palabra philein, de ese amor fraternal, amar fraternalmente, es apreciar. Apreciar es darle precio, es valorar, darle valor a la otra persona, ¿no? De ahí viene el afecto. Encierra la idea de reconocimiento afectuoso. Entonces, quiero recordarles a ustedes que el reconocimiento es una palabra que espiritualmente tiene mucho poder. Hemos dicho que cuando nosotros reconocemos, celebramos lo que reconocemos bueno en la otra persona. Podríamos decir que el afecto entre verdaderos amigos y el afecto entre esposos tiene que ver con reconocerse el uno al otro, estar celebrando lo que cada cual ve virtuoso, bueno, digno de alabanza. Si algo es recto, estamos ahí reconociéndolo. O sea que el reconocimiento tiene una participación muy importante en la manifestación del amor fraterno. Por eso hay necesidad de entender qué es el reconocimiento. Recuerden que el reconocimiento tiene, al celebrar lo que vemos correcto, bueno, virtuoso en la otra persona, logra tres efectos. El primer efecto de la celebración, que es el que la celebración fija. Cuando tú celebras algo bueno, recto en otra persona, estás fijando eso, ese comportamiento, ese aspecto del carácter, lo estás fijando, lo estás fortaleciendo en esa persona a quien se lo reconoces. Pero el reconocimiento no solo fija, el reconocimiento también publica. Cuando reconocemos públicamente lo que ves correcto, recto, virtuoso en una persona, estás publicándolo. Y finalmente el reconocimiento perpetúa, o sea, hace que se pase de generación a generación ese valor, ese carácter. Entonces, miren cuán importante es el reconocimiento como una parte fundamental de lo que es la expresión del amor fraterno. Demostramos que amamos a Dios por el hecho de que amamos y ayudamos a nuestro prójimo. El cristiano, olvidando lo que otro le haga, no cesará de procurar lo mejor para esa persona. ¿Y por qué hacemos eso? Porque nosotros hemos recibido lo mismo de Dios. O sea, nosotros amamos porque Dios nos amó primero. O sea, realmente si Dios nos amó primero, al Él, a través de la obra de Cristo, perdonarnos, justificarnos, o sea, nos exoneró de cualquier culpa, de cualquier condenación, de cualquier reproche, de cualquier violación que hicimos contra Él y su ley. Si Él nos amó perdonando y exonerándonos, o sea, justificándonos, y Él lo hizo primero antes que cualquiera de nosotros sobre alguien, aún sobre nosotros mismos, debido a que Él nos amó de esa manera, es que nosotros entonces amamos también de esa manera. O sea, nosotros amamos de esta manera, ¿cuál? Que olvidamos lo que otro nos haga, que no cesamos de procurar lo mejor para esa persona, que aunque seamos insultados, injuriados, agraviados, injustamente calumniados, nunca odiaremos ni permitiremos que el rencor, o sea, la falta de perdón, invada nuestro corazón. Diríamos que la expresión del amor de Dios hacia otros es ese amor fraterno. Y lo podemos expresar porque lo recibimos de Dios. Si no hemos recibido ese amor de Dios al aceptar al Señor Jesucristo, que es cuando recibimos la vida, recibimos el carácter de Dios, si no hemos recibido ese amor, no podemos dar de ese amor, porque nadie da de lo que no tiene. Nosotros solo podemos dar de lo que tenemos. O sea, si nosotros hemos recibido ese amor de Dios, pues podemos manifestarlo también de la misma manera hacia los demás. Damos de lo que tenemos. Y esa manifestación hacia los demás, pues es ese amor fraterno. Observen, como dice acá nuestro texto, que el recuerdo de nuestros pecados y el recuerdo de los pecados de otros contra nosotros muere en la cruz con Cristo. Recuerden que Jesucristo se llama nuestro sacar en hebreo. Y sacar significa la memoria del mal y dolor que otros nos causaron y del que nos causamos a nosotros mismos. ¿Recuerdan que eso viene allá de Éxodo capítulo 12? Cuando Dios le ordena a Moisés que celebre la Pascua para que salga el pueblo de Israel libre de Egipto a través del desierto hacia la tierra prometida. Dios le dijo que escogieran un cordero, ¿cierto? Sin mancha, macho, de 1 año
Y dijimos, porque esas características que tienen que ver. Lo de que fuera un cordero sin mancha está hablando proféticamente del Cordero de Dios, el último y definitivo cordero que se sacrificaría, que era el Señor Jesucristo, el único limpio, absolutamente sin mancha de pecado. Estaba entonces haciendo o mostrando un antitipo, o sea, ese cordero sin mancha era alguien antes de que viniera el tipo verdadero que era Cristo. Entonces, ese cordero sin mancha, que era un animal, en Éxodo 12, era un antitipo, un antes del tipo verdadero que era Jesucristo, que vendría sin mancha. Pero dice que era macho. ¿Por qué tenía que ser macho? Porque la palabra macho en hebreo no solo significa el género del animal, sino que macho en el hebreo también significa registro, relación, como un listado. O sea, Jesucristo se hizo ese listado, esas actas con todas esas transgresiones que habíamos cometido contra la ley de Dios. Y entonces Jesucristo, cuando nosotros confesamos esos recuerdos que tenemos, esa relación, esas memorias que tenemos de todo lo que hicimos equívoco antes de recibirlo a Él, Él se hace, se convierte en ese registro, en esa acta que había en contra de nosotros. Y al volverse ese registro, esas memorias, Él muere y con su muerte da muerte al registro, da muerte a esas memorias, da muerte a esos recuerdos. Entonces, si nosotros no entendemos esta porción, este aspecto de la obra de Cristo, va a ser muy difícil amar a otras personas, porque otras personas nos han ofendido, han hablado mal de nosotros, nos han irrespetado, nos han rechazado, nos han herido, tantas cosas que pueden suceder. Pero si no tenemos el conocimiento de la obra de Cristo, pues es imposible que podamos pensar en que vamos a amar a otra persona, porque en el medio, en nuestras relaciones interpersonales, siempre estaremos recibiendo heridas, rechazo, ofensas, etcétera. Si no hemos recibido ese amor de Dios, no podrás expresar tampoco ese amor fraterno que nos ha dado Dios. Y ese amor de Dios realmente, al expresarlo hacia los demás, es un amor realmente como Dios lo desea, un amor fraternal, un amor que es ese verdadero fileo. Entonces, Cristo es nuestro sacar, Él es la memoria del mal y del dolor que otros nos causaron y del que nos causamos a nosotros mismos. Solo así podremos vivir en el amor fraternal. Dicho en una frase sencilla dada por el Espíritu de Dios, amor fraterno igual olvidar. Esta última frase no es algo que haya sacado de ningún libro. Esta frase fue algo que Dios me reveló hace unos 35 años o más. Conozco al Señor hace 43 años. Estamos hablando hoy en el 2022. Y cuando Él me reveló esto, sencillamente en un sueño yo miraba hacia el cielo. Y el cielo se abrió como una cortina en dos grandes telones. El uno se corrió a la izquierda, el otro a la derecha. Había cielos abiertos. Y en esos cielos abiertos vi la frase que les estoy indicando. Y decía tal cual, escrita en letra cursiva. Y decía tal cual la ven ustedes. Amor fraternal igual el signo aritmético, olvidar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el principio que hay, el principio es el propósito, el enfoque, lo que hay detrás de la orden de Dios. Añadan amor fraterno al carácter de ustedes. Detrás de esa frase, de ese mandamiento, el espíritu que hay de Dios, detrás de eso es olviden las ofensas que han recibido unos de otros, porque Cristo se hizo el registro de todas esas ofensas y Él les va a librar de todo ese registro, de todas esas memorias. Observen que hay personas que dicen, yo perdono, pero no olvido. Eso no es lo que Dios establece. Dios establece el olvido. Y hemos de creer en fe que cuando vamos a Jesús y le confesamos el dolor que otros nos causaron, cuando confesamos el pecado que otros cometieron contra nosotros, debemos creer que ciertamente Él en la cruz se hizo ese registro, ese recuerdo, y que Él le dio muerte a ese recuerdo. O sea, sí hay, Dios establece que el perdón indudablemente trae el olvido. Es una cuestión sobrenatural, tan sobrenatural como Cristo haber venido a encarnar y hacerse ese registro y esos recuerdos en la cruz. Entonces, eso de que perdono pero no olvido no es escritural, no está en la Biblia y por lo tanto no está en el corazón de Dios. En el corazón de Dios está es que el espíritu de Él, el espíritu de Dios, el propósito, el objetivo, hacia donde apunta ese mandamiento de amarnos fraternalmente es, olviden, olviden, olviden. Cristo vino para Él, para que ustedes olviden.
porque cualquier recuerdo que tengamos de dolor hacia otros nos separa de Dios. Todo lo que me separa de otros me separa también de Dios. Y Jesucristo vino para eliminar todo lo que nos separaba de Dios y pudiéramos tener todo lo que es de Cristo. Entonces, es importante, creo, este elemento. O sea que el principio de Dios en el amor fraterno es olvidar. Y por eso le escribí esa frase que recibí en ese tiempo. Entendido, creo, de una manera sorprendente, qué es el amor fraterno. Y recuerden que el amor fraterno está para el amor que hay entre amigos sinceros, honestos, verdaderos y entre esposos. Miren lo importante de esto. El amor estorge está definido para el amor que se da entre padres e hijos. Entonces estamos casi teniendo todo tipo de relaciones descritas y colocadas por Dios, indicando qué es lo que Él espera en cada tipo de relación. Tenemos que, además del amor fraterno, debemos agregarle a nuestro carácter el amor, ágape, el amor de Dios. Ágape, las palabras más comunes para describir el amor de Dios para con nosotros en el Nuevo Testamento son el nombre, el sustantivo ágape y el verbo agapen. Es la palabra opuesta a misos, que significa odio. Creo que esto empieza a darnos una luz, ¿no? O sea, el amor de Dios es algo totalmente opuesto al odio. Dios no odia a la humanidad. Dios odia el pecado, pero Dios no odia a la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo. Vamos a decirlo de esta manera. De tal manera amó Dios al mundo. O sea, de tal manera Dios no odió al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. El hablar de que Dios nos ama es hablar de que Dios no nos odia. Si alguno de ustedes en su corazón alguna vez ha pensado equívocamente que Dios te odia, quiero decirte hoy, no es así. Dios te ama, porque Dios es amor. O sea, voy a decirte de esta manera, Dios no es odio, porque el amor es todo lo contrario del odio, del misos. Muy bien, creo que esto empieza a darnos también luz, ¿no? Y a sentirnos aceptados por Dios, amados por Él. Él jamás podría ser odio. Ágape no es una emoción que se desata espontáneamente en nuestro corazón. Tiene que ver con nuestra mente, ya que lo tomamos como un principio por el cual vivimos deliberadamente. Entonces, primero en nuestra mente, ¿no? El amor de Dios es un amor perdonador, es un amor misericordioso, es un amor que no odia, es un amor que busca el bien supremo para la otra persona, aunque nos haya hecho daño, herido, rechazado, hablado mal de nosotros, abandonado, etcétera. Primero en nuestra mente. ¿Por qué? Porque quiero que este sea un principio rector en mi vida, sea una expresión de la vida de Dios a través de mi vida. Ágape también se relaciona íntimamente con nuestra voluntad. Entonces, fíjese que está afectando la mente, que es parte del alma, está afectando la voluntad, que es parte del alma, ¿cierto? Y resulta que el amor ágape es una conquista. ¿Cómo así? Ponle cuidado. Es una conquista, es una proeza de la voluntad. Nadie amó jamás a sus enemigos, pero al llegar a hacerlo, es una auténtica conquista de todas nuestras inclinaciones naturales y emocionales. O sea, el amor es una conquista sobre el odio. El amor que es totalmente espiritual, que viene del Espíritu de Dios, que proviene del Espíritu de Dios, es totalmente contrario a lo que nuestras inclinaciones naturales tienden a hacer. O sea, nuestra inclinación natural tiende a la venganza, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Pero el amor de Dios no es eso. El amor agape no es eso. Entonces, esto también nos está dando luces de qué se trata. Es la facultad de amar lo que no es amable. ¿Qué significa una persona amable? Es una persona que es digna de ser amada. Oye, tú eres amable, o sea, tú eres digno de ser amado. Cuando decimos a una persona que nos presta un servicio, que nos da paso, nos cede un lugar, hace algo por nosotros, decimos, oye, qué tan amable eres. ¿Qué le estamos diciendo? Oye, tú eres merecedor de que te amen de verdad. Suena bonito, ¿no? Suena como mejor que simplemente usted tan amable, ¿no? No, óyeme usted, qué tan digno es de ser amado, de verdad. Muchas gracias. Suena diferente, ¿no? Entonces dice acá que es la facultad de amar lo que no es amable. Alguien dijo que la persona que más necesita ser amada es la que no lo merece. Vamos a decir esto. El mejor terreno donde podemos sembrar el amor de Dios es en las personas que no lo merecen. No merecen el amor de Dios.
Pero ese es el mejor terreno para sembrar. ¿Acaso nosotros como humanos no fuimos el terreno más terrible en oscuridad, en tinieblas, en pecado, en rebeldía, en rechazo hacia Dios, en enemistad con Dios sin que nos hubiera hecho ningún daño? Y Dios manda a su Hijo para que muera por nosotros y poner en Él todo lo que nos separaba de Dios y que pudiéramos entonces tener todo lo que tenía su Hijo. Eso es increíble. Eso no es razonable. No es razonable que Jesús en forma de Dios tomara forma de hombre y viniera a la cruz para convertirse en el Cordero y volverse todo lo que nos separaba de Dios. Eso no es razonable. De igual manera, no es razonable que nosotros amemos a la persona que menos merece ser amada. O sea, si recibimos tal manifestación de un amor que no es razonable, pues amaremos de igual manera, de tal manera que no es razonable. Entonces, nos llaman a ser irrazonables. Es amar a la gente que no nos gusta. Es decir, al margen de cómo un hombre sea, Dios no procura para él sino el mayor bien. ¿Se acuerdan que Jesús dijo? Sean perfectos como el Padre es perfecto. Él llueve sobre buenos y sobre malos. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. El bien de Él es para todos, independiente de. Y creo que somos llamados a eso. O sea, el amor de Dios en nosotros ha de expresarse también de esa manera, hacia los demás. Cuando se expresa hacia los demás lo llamamos amor fraterno, ¿no? Es benevolencia insuperable, es bondad invencible. Ágape apela a todo el hombre para realizarse. No solo toma su corazón, sino también su mente y su voluntad. Es producto solamente del Espíritu Santo. El ser humano no puede producir esto. Esto, el amor ágape, es un fruto del Espíritu Santo. O sea, es algo que sobreabunda, que explota, dijéramos, desde el interior nuestro que tenemos a Jesucristo en nosotros, sobreabundantemente explota y se manifiesta, así como el fruto. El fruto es una manifestación, es una explosión de la abundancia de savia que va por el tronco de la planta. Hay tanta savia que se vuelven recipientes pequeños que se manifiestan hacia afuera en diferentes formas. Los frutos tienen diferentes formas, pero todos los frutos son una manifestación de la sobreabundancia de la savia que hay dentro de la planta. El amor ágape es una manifestación del fruto del Espíritu Santo, o sea que eso solo proviene del Espíritu de Dios. El ser humano no puede producir ese amor ágape. Podemos concluir que hay dos clases de amor, el que exige y el que da. El amor que exige es un amor egoísta. Deme. Entonces yo busco complacerme sin importar qué pasa con la otra persona. Simplemente deme, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, un hombre, en medio de sus pasiones, de sus deseos desenfrenados, usa a una mujer para satisfacerse a sí mismo, eso no es amor, ¿no? Él puede decir que es amor, pero ese es un amor que exige, ¿no? Deme placer y yo la amo, o yo lo amo. Eso es equívoco, ¿no? Porque el amor de Dios es un amor que da sin esperar nada. Entonces, el amor agape da. El amor que exige es un amor egoísta, de tinieblas. Eso no es amor realmente. Es un amor perverso, es un afecto perverso. Pero el amor de Dios es un amor que da, simplemente. Entonces dice acá, el amor que han de expresar los cristianos es dadivoso, o sea, dador, porque es el amor del Cristo que hay en ellos. La tarea primaria en el hogar y la iglesia es perfeccionar el amor de Dios. Entonces, a nivel de iglesia, al hermano que menos merece ser saludado, ahí salúdelo. Al hermano que aparentemente para usted menos le gusta, ese es el terreno perfecto para que ahí siembre de ese amor de Dios, en una expresión que también es de amor fraterno. Salúdelo, déle la bienvenida, preséntese, pregúntele cómo conoció al Señor y vas a ver que las cosas cambian. Entonces es algo a lo que estamos llamados a hacer. Todas estas lecciones sobre el desarrollo del conocimiento verdadero, que para ello vimos que hay necesidad de conocer el carácter de Cristo y desearlo, anhelarlo para nosotros y estarlo adicionando con toda diligencia, ¿no? Todas estas lecciones sobre el desarrollo del conocimiento verdadero nos revelan cómo las virtudes que conforman el carácter de Cristo son el esquema espiritual del proceso de formación de Cristo en nosotros. O sea, una persona diría, ¿yo cómo hago para crecer, formarme en el cristianismo? ¿Cuál es el pensum? ¿Cuál es el orden de temas? ¿Qué tengo es que aprender? ¿A qué debo dirigirme? Pues aquí lo tienes. Está clarísimo, ¿no? ¿Te quiere crecer? A su fe añádale virtud. A la virtud añádale dominio propio. Al dominio propio añádale paciencia. A la paciencia añádale piedad. Adoración correcta.
A esa adoración correcta o piedad, ¿cómo se llama? Añádale amor fraterno. Y al amor fraterno añádale el amor de Dios. Entonces, ahí tienes un programa de crecimiento dado por la Biblia. A veces nos hacemos esa pregunta, ¿cómo sé si estoy creciendo? Pues estoy teniendo un poco de conocimiento como cosas sueltas, que de pronto podría hacer un estudio sobre qué es el amor, puedo hacer otro estudio sobre qué es el infierno, hago otro estudio sobre qué son los ángeles, hago otro estudio sobre qué es la redención, hago otro estudio sobre el diezmo. Pero todos esos temas sueltos en el fondo no te dan la seguridad de que estás creciendo. Realmente los temas sueltos hacen que la persona no crezca, sino que sea una persona que permanece niña, no está fortaleciendo realmente el carácter de Cristo en ella, no lo está formando, sino que está, digamos, en cierta forma solo creciendo en un conocimiento de una serie de temas que no están relacionados. Pero ustedes pueden ver cómo aquí están relacionadas la fe, la virtud, está relacionado con el dominio propio, con la paciencia, con la piedad, con el afecto fraterno. Entonces uno dice, si yo estoy creciendo y proponiéndome ejercitarme en estas cosas, entonces estoy realmente creciendo, llegando al conocimiento de Cristo. Ok, esto es muy importante porque tú necesitas para contigo mismo tener la seguridad de que sí estás andando en el camino de Dios. Tener para ti mismo la seguridad, la confianza de que ciertamente fuiste llamado y estás caminando de acuerdo a tu llamado. Que tú puedes decir, yo ciertamente fui elegido por Dios para ser hecho a la imagen de Cristo y estoy creciendo en ese carácter que es de Cristo. Entonces sí estoy creciendo en ser la imagen de Él. Y si estoy creciendo en ser la imagen, realmente estoy creciendo en el llamado, se está cumpliendo el llamado que Dios hizo a mi vida. Para eso fue que vino a rescatarme. Ese carácter de Cristo fue formado en buena parte en el pueblo de Israel a través de las 42 jornadas que experimentaron en su travesía por el desierto hacia la tierra de promesa. Terminando estos elementos que hemos estado estudiando de cómo lograr ese conocimiento verdadero del carácter de Cristo, vamos a revisar esas 42 jornadas que el pueblo de Israel tuvo desde que sale de Ramesés en Egipto hasta que llega a puertas de Jericó para entrar en la tierra prometida. En esas 42 jornadas, Dios estuvo también enseñando cosas y formando cosas muy importantes en el carácter de ellos. Y hemos dicho que las primeras 6 jornadas eran enseñanzas sobre la fe que Dios dio al pueblo de Israel. La fe, la palabra de fe, la palabra de gracia, es leche espiritual, es el alimento liviano para niños. A los niños solo se les da compota, extractos. Al niño no se le da carne, no se le da nada para morder, nada, no se le da alimento sólido, todo es alimento liviano, líquido, para decirlo de alguna manera, leche espiritual. Pero vimos que las siguientes 12 jornadas, o sea, de las 7 a las 18, son ya algo de alimento sólido y viene a formarnos como jóvenes. Ya estamos saliendo del alimento líquido y liviano. Y luego, de la jornada 19 hasta la 42, son el alimento sólido para que podamos ser padres y podamos ser ancianos en el espíritu. Entonces, esas 42 jornadas no te las pierdas, porque también tienen que ver con cuál es el alimento con el cual hemos de seguir formando nuestro carácter de Cristo. Dios les bendiga. Oremos y demos gracias a Dios por lo que haya alumbrado a nuestros corazones en el día de hoy. Padre bueno, damos gracias. Agradecemos por la semilla que tú has sembrado hoy en nuestros corazones. Tú nos has dicho que el reino de Dios es como un hombre que siembra una semilla y así el hombre esté vigilando o esté dormido, esa semilla brota y crece y el tallo se engrosa de modo que pueda resistir una espiga y pueda resistir el que en la espiga se ponga grano maduro. Y cuando es maduro viene y se cosecha y se corta para que otros puedan nutrirse. Queremos dar gracias porque esta palabra que tú has sembrado hoy en nuestro corazón es una semilla que tú mismo, por el poder de tu Santo Espíritu, haces crecer. Tú mandas hombres que siembran la semilla en nuestros corazones. Mandas a otros hombres que riegan la semilla. Pero quien da crecimiento eres solo tú, Señor, porque tú eres el labrador por excelencia, Padre nuestro. Eres nuestro labrador. Hoy nos declaramos labranza tuya y te damos gracias porque no podríamos tener mejor labrador. Gracias por sembrar, porque somos tu terreno de cultivo, somos huerto cerrado para ti.
un huerto en el cual tú siembras tu divina palabra, Señor. Te damos gracias por el fruto que ella producirá y que el Espíritu Santo traerá este hecho eterno que tú has creado hoy juntamente con nosotros en nuestra oración. El Espíritu Santo lo traerá a una realidad en nuestras vidas. Seremos personas en las cuales habrá amor fraterno y habrá del amor de Dios para con los demás también. Te bendecimos y te damos tantas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, Señor de gloria. Gracias, Padre.